mensaje se llama la carta en el bolsillo. Ojo, la carta en el bolsillo. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios lo puso en un lugar donde usted no encaja? Tal vez en la secundaria, en un trabajo nuevo. Bueno, que la tarea que usted tiene es demasiado grande. ¿Alguna vez se ha sentido pequeño o pequeña ante una situación que le rebasa? ¿Alguna vez usted se ha sentido o ha percibido que alguien lo mira no como usted esperaba que lo miraran? Y como que se decepciona de esa persona, de esa amistad, porque se descubre que esa amistad no lo mira con la misma confianza que usted le entregó. ¿No le ha pasado eso? ¿Alguna vez a usted ha descubierto que la gente le critica, habla de usted a sus espaldas? ¿Alguna vez usted ha sentido eso? El dolor de la crítica, que las fuerzas no le alcanzan. Bueno, hoy veremos en la historia por la que estamos cursando en Primera de Samuel, cómo comienza la historia de un personaje importante que se llama Saúl, el rey Saúl, que vamos a conocer más adelante. Ahora miraremos eso y miraremos un día algo extraño de su vida, hermanos, porque su historia comienza con una descripción que habla acerca de su papá como el papá de Saúl, un personaje importante, un político importante de buena reputación o de reputación social, algo que tiene alcance su influencia, pues un personaje acomodado. Es como si nosotros habláramos de un político importante aquí en la ciudad o en el pueblo, el poblado, en el puerto de Ensenada, y usted a lo mejor le viene a la mente un nombre. Pues el papá de Saúl, del que vamos a conocer como el rey Saúl, era conocido también así, como una persona conocida por la población. Entonces a este hombre se le pierden al papá de Saúl se le pierden unas burras, unos asnos. Entonces manda a sus hijos, a Saúl, manda a su hijo a buscar estos burros. Entonces eso describe cómo la persona de Saúl es una persona común, como usted y como yo, común y corriente, decimos nosotros. Es una persona que trabaja, que es un hijo y obedece a su padre, que está dentro de lo aceptable de la cultura en la que creció. ¿Sabes qué? Tu papá te dice que vayas y busques las burras que se perdieron. Problemas cotidianos, es como ve y saca la basura del baño o lava los trastes, ¿verdad? Ve y busca las burras. Entonces Saúl es una persona así, y que su papá le dijo: mira, este criado te va a acompañar para que las busques y las encuentres y las traigas. Entonces en ese día extraño sucede que le terminan diciendo que él es la esperanza del pueblo de Israel, él y su familia. Así como que ¿yo? Así como, sí, vas a ser rey de Israel. ¿Qué? En Israel ni siquiera tenemos monarquía, no hay un sistema tal. Y luego un rey, el primer rey, ¿crees que voy a ser yo? Cosas así le sucedieron a Saúl, hermanos. Entonces, lo importante en esta historia que vamos a ver rápidamente hoy es que no es lo que Saúl hace para ser rey. Eso no es lo que nosotros vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver de la Biblia que Dios hace por Saúl cosas como establecerlo como rey. Nosotros podemos decir: wow, qué bonito, se ganó la lotería. Qué bonito que Dios se proponga hacerle bien a alguien, ¿verdad? Pero nosotros, a lo mejor malamente acostumbrados, escuchamos la historia de los reyes, como del rey David, el rey Salomón, el rey Saúl. Entonces nosotros yo quiero ser como él, yo quiero hacerle como él le hizo para llegar y alcanzar el éxito.
Pero esta no es una historia de ese tipo de como vender humo, pues no es una historia así. Es una historia donde trata de describir la Biblia qué es lo que Dios hace por una persona común y corriente. Y así con eso podemos empezar. Miren, hermanos, en 1 Samuel capítulo 10, que es donde estamos ahora, nosotros encontramos que dice el versículo 1: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Están ungiendo a Saúl. Besó a Saúl, el profeta, el sacerdote Samuel. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Lo estoy haciendo porque Dios te eligió, porque Dios te llamó, porque a mí me dijo que tú, así, cuando me dejes hoy, le dijo el sacerdote, el profeta Samuel a Saúl, le dijo: cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, porque ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? El profeta le está platicando todo esto a Saúl, hermanos. Acuérdense que Saúl había salido a buscar obedientemente unas burras que se le perdieron a su papá. Entonces termina siendo ungido como rey. Y también chequen lo que le está diciendo Samuel a Saúl. Le está diciendo: el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. O sea, le está dando una tarea, una misión, un rango, una posición, un liderazgo, un llamado. Le está dando a su siervo. Eso es lo que Dios está haciendo por él. Imaginen que cuando nosotros no conocemos a Jesús, vivimos a Cristo, pues vivimos así como existimos para existir nada más. Pero cuando nos encontramos con Cristo, Dios nos redime, nos limpia, nos purifica, pero también nos hace un llamado: quiero que me sigas, que tomes tu cruz y me sigas, que estés conmigo, que permanezcas en comunión conmigo. Ese es tu llamado. Eso es lo que Dios te dice. También dice: mientras me sigues y permaneces en Cristo, quiero que también hagas discípulos en todas partes del mundo. Ese es tu llamado, esa es tu misión, esa es tu tarea. Es lo mismo que Saúl está recibiendo aquí, ¿sí? Dios, el Señor, te ha designado para que gobiernes en Israel. Es un llamado, es un rango, un título. Pero lo curioso, hermanos, aquí es que en el versículo 2, ese llamado lo está como sellando, como confirmando 3 veces. La primera es cuando le da una profecía y le dice: te vas a encontrar con 2 hombres allá en la tumba de Raquel en Celsa. Como que era conocida esa tumba por todo Israel. Y luego esos hombres te dirán: los burros ya fueron encontrados. Y también ellos te dirán, perdón, y también en el versículo 3 dice: cuando llegues al roble de Tabor, también te encontrarás con 3 hombres que van de camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Le está diciendo lo que le va a suceder. Es la segunda señal, la segunda ocasión. Cuando llegues a Gibeá de Dios, cuando vayas más adelante, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás allí otra señal. Un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración se van a topar contigo y estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Chequen todo lo que le está diciendo Samuel a Saúl.
con santo y seña, pues como decimos nosotros. En ese momento, cuando te topes con esos profetas, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás junto con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que debas hacer, lo que se deba hacer, porque Dios está contigo. ¿Sí? Miren estas cosas tan bonitas. Fíjense bien. Saúl no pidió ser rey, no pasó a una entrevista. Simplemente Dios lo eligió. ¿Estamos? Amén. Muy bien, estamos. Y miren la ternura de Dios. Sabe que este muchacho va a dudar, que en la noche se preguntará si no fue un sueño las palabras que le dijo el profeta. Por eso Dios le entrega señales a través del profeta, concretas, con santo y seña, como quien firma una carta y la está sellando 3 veces, hermanos. Le está entregando una carta a Dios y la está firmando 3 veces, como diciendo: esto es lo que eres de aquí en adelante. Vas a ser, o eres, el rey de Israel. Aplíquenlo, hermanos. Es como: mira, tú eres mi hijo, dice el Padre. El Hijo dice: tú eres mi discípulo, yo di la vida por ti. El Espíritu Santo: tú eres mi comunión personal, estoy contigo. Y eso es lo que eres de ahora en adelante, ¿verdad? Y el profeta, o Dios, le está hablando a Saúl por medio del profeta y está confirmándole. La primera confirmación es cuando le dice: ellos te dirán que los burros fueron encontrados. La segunda: te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. La tercera confirmación de parte de Dios de que Él es el rey: encontrarás a un grupo de profetas y el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás. Dios le estaba poniendo en las manos, hermanos, una carta de nombramiento de rey. Estaba diciendo: ahora tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo, ¿sí? Y yo te redimí con la sangre de Cristo. Estás totalmente perdonado y perdonada. Todo eso está sucediendo en Él. Y así hace Dios con nosotros, hermanos. Nos ha dejado su palabra, el testimonio interno del Espíritu, una iglesia para recrearnos en esa realidad que ahora ya somos, que usted ya es, ¿verdad? Porque es bien fácil olvidarse del evangelio, de la buena noticia, lo que hace Dios en nosotros y con nosotros, porque siempre estamos ocupados y siempre estamos mortificados en nuestra vida cotidiana. Siempre estamos persiguiendo el viento, la vanidad, dice el rey Salomón, y siempre nos estamos olvidando constantemente de quién somos en Dios, en Cristo. Entonces, esta carta es una carta que Dios te pone en el bolsillo y te dice: mira, tú eres mi hijo amado. Y recuerden a Jesús, nuestro Señor, Él dice: tú eres mi discípulo, eres mi siervo, mi esclavo, ¿verdad? El Padre, ¿qué es lo que dice? Tú eres mi hijo amado. El Espíritu Santo: tú eres mi comunión, yo soy tu compañía, yo te consuelo, te inspiro a toda verdad y a toda justicia. Entonces, esa realidad es nuestra. Por eso en Efesios capítulo 1 dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido desde tiempo atrás para ustedes. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió, hermanos, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Entonces, esta es nuestra realidad, este es nuestro llamado, este es el llamado de Saúl. Eres rey de aquí en adelante y estas pruebas te seguirán. Pero en 1
Samuel capítulo 10 dice: mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Ojo en esto, hermanos. Y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él comenzó a profetizar. ¿Qué estamos mirando aquí, hermanos? Esto es hermoso porque Dios no se limitó a darle un cetro de rey. Dios no se limitó a darle un reino, nada más. Le dio un corazón nuevo, un nuevo corazón. El texto dice literalmente que Dios le cambió el corazón. Y eso es lo que Dios hace cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces Dios hace una obra interna que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, pero Él la hace ese cambio. Las señales externas, hermanos, confirman lo que ya estaba ocurriendo por dentro. El Espíritu lo invistió con poder y hasta los que lo conocían exclamaron asombrados: ¿también Saúl entre los profetas? ¿Sí? ¿No le ha tocado a usted que de repente la gente diga: tú también ya te hiciste cristiano? ¿Tú también ya vas a la iglesia? ¿Tú también ya andas ahí con la Biblia bajo el hombro? ¿No le ha tocado que digan eso a la gente? Como que se les dice: Saúl, esta persona también. Así como que no les parece que vas a ser alguien especial, pues. La gente siempre quiere verte de aquí para abajo, pues. Pero si subes un escalón, le incomoda, ¿verdad? Y lo curioso es que el llamado de Dios siempre es hacia arriba. El que te hace a ti, el que me hace a mí. El llamado de Dios siempre es hacia la prosperidad, siempre es hacia el cielo, siempre es hacia Dios, hacia Jesús, pues. Ese es el llamado que Dios nos hace. O sea, no podemos permanecer en el suelo, pues, por decirlo en sentido de rango. También Saúl, si se dan cuenta con esta pregunta, lo que hace la gente: Dios no te llama para que te las arregles con tus propias fuerzas, hermano. Dios no le da el cetro, no le da el reino y dice: ay, arréglatelas. No, Dios pone su espíritu en él. Y es lo que también hace con nosotros cuando nos llama. Dios pone su espíritu en nosotros. Algunos cristianos secos, amargados, feos, vacíos por dentro, mediocre. Algunos no quieren al espíritu, pues. Se burlan del espíritu, rechazan esa comunión, pues. Nomás quieren conocimiento, quieren posición, quieren servir, quieren ser vistos, y todo lo hacen a su manera, pues. O sea, reciben el cetro y reciben el reino, pero no reciben el espíritu. Pero Dios, cuando te llama hacia arriba, como dijimos hace rato, porque te va a usar pues, para ministrar a su pueblo. Su pueblo es lo más valioso que Dios tiene para él. No le importa tanto la creación como su pueblo, como tú. Y Dios a los que llama, los llama hacia arriba, pero les pone un sello, que es el Espíritu de Dios en ellos, pues. Y ahora nosotros somos llamados a través de este capítulo 10 de Primera de Samuel, a no solamente recibir de Dios el cetro, el reino, la corona, el título, no, también recibe el Espíritu por amor de Dios. Gózate con los que se gozan. O sea, ama la ley, deleítate en la ley de Jehová, porque el que se deleita en la palabra, en el Espíritu, en la comunión con Él, pues todo lo que hace prosperará. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo crecerá y dará su fruto, y su hoja nunca cae.
todo lo que hace prospera, porque aceptaste no nomás el cetro y el reino, aceptaste el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. Entonces, esa es la diferencia en esta historia, hermanos. Cuando alguien note algo en ti, como, oye, te miro diferente, estás cambiando, ya no dices groserías, oye, ya no peleas tanto con tu marido, oye, cosas así, ¿no? Entonces, cuando alguien note eso, es porque aceptaste el Espíritu, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti, es porque no nada más recibiste el cetro y el reino, es porque algo, o el Espíritu de Dios está en ti. Deja que fluya. Si sientes ganas de reír, puedes reír y carcajear. Si sientes ganas de llorar, puedes llorar. Si sientes ganas de amar y perdonar, puedes hacerlo. Si sientes ganas de mirarte con amor, cariño y decir, qué hermosa soy, hazlo. Qué guapo soy. El hermano Pablo siempre lo hace, ¿por qué yo no? Es broma. Pero a eso somos llamados, hermanos. A eso somos llamados. Ojo, el cetro y el reino traen estrés. El cetro, en cambio, el cetro, el reino y el Espíritu de Cristo trae paz, gozo y amor, hermanos, ¿verdad? Es muy diferente aceptar lo que Dios nos da, pero con el Espíritu Santo, a aceptarlo sin el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Tercera y última parte de este capítulo 10, hermanos. Dice el versículo 24: luego Samuel dijo a todo el pueblo, chequen, el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, delante de una multitud, delante de miles de israelitas, delante de todo el pueblo, pues como dice aquí. Y dice que dijo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Sin embargo, había unos sinvergüenzas, dice la Biblia, el versículo 27, no vayan a pensar que son mis palabras. Había unos sinvergüenzas que se quejaban: ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos, pero Saúl no les hizo caso. ¿Qué significa esto, hermanos, para nosotros? Ojo, hermanos, aquí hay un contraste real. El pueblo, por un lado, está aclamando ¡viva el rey! Pero entre la multitud, dice la Biblia, también en la versión Reina Valera, había unos hijos de Belial, o sea, unos hombres malvados, corazón vacío. Esos hombres perversos despreciaban a Saúl por ser Saúl, o sea, por no ser nada extraordinario, pues. Cuestionaban su capacidad, le negaban el regalo del honor, del respeto, pues. ¿Y Saúl qué es lo que hace? Dice la Biblia que no les hizo caso. No sabemos si cayó por sabiduría, por prudencia, o por miedo, o por inseguridad. No sabemos. Pero lo cierto es que no se puso a pelear con la crítica. No sacó sus corcholatas, no se defendió. No publicó en Facebook defendiendo su unción, ¿verdad? Entonces, simplemente cayó. Y mientras él callaba, Dios había puesto al lado de Saúl a un grupo de valientes, que la Biblia los describe como cuyo corazón había Dios ya tocado. Dios, entonces, hermanos, no elimina mágicamente a los críticos de tu vida. Cuando te está yendo bien, cuando estás avanzando, cuando te propones algo, cuando comienzas a seguir a Jesús, cuando te conviertes y quieres ser una persona
que mantiene su pureza, que mantiene su comunión santa con Dios, que quiere crecer y madurar en el carácter de Cristo y se dispone a servir a otros, a comprometerse en una iglesia local, etcétera. Entonces, cuando sucede eso, que todas esas son cosas buenas de obediencia hacia Dios, no pienses que la crítica no va a existir hacia ti. No pienses que la oposición no va a estar. No, Dios le dio a Saúl su espíritu. Dios puso en él su espíritu. Le dio la bendición de ser rey. Pero aún así, los críticos siempre van a estar. Y eso lo tiene que aceptar Saúl. Tiene que aprender a ignorar voces negativas. Y tiene que aprender a concentrarse en los que sí están, en los que llegaron, en los que vinieron, en los que están con él, pues. Entonces, Dios no elimina mágicamente a ningún crítico de tu vida, pero sí te rodea de gente que Él ha tocado para sostener sus propios planes, en los cuales tú estás incluido. Tú tienes un llamado importante. Cuando sirves a Dios, hermano, hermana, seguramente alguien te va a menospreciar, alguien te va a criticar. Sí, no me gusta, no estoy de acuerdo, no, es que mira, le salió mal, no, es que no, ya me voy. Entonces, siempre te van a menospreciar. Alguien va a decir, ¿y cómo me va a aconsejar a mí? Si yo sé de dónde viene. Entonces, alguien va a cuestionar tu llamado de compromiso con Dios, como papá, como líder, como joven comprometido. En ese momento tú tienes que acordarte de algo. Acuérdate de Saúl. No necesito gritar, no necesitas gritar. Lo único que tienes que hacer es recordar la carta en el bolsillo que Dios te dio y te firmó 3 veces. Tú eres el rey aquí. Tú eres póngale usted su llamado que usted tiene. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi siervo. Tú eres mi discípulo, dice Jesús. Tú eres esa persona con la que yo tengo una comunión profunda y continua todos los días, dice el Espíritu Santo a ti. Recuerde esa carta y guárdela en su bolsillo, en el bolsillo de su corazón. Recuerde su llamado, su identidad. Primera de Pedro 2:23 dice, dice que Cristo, hablando de Cristo, dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia, hermanos. Para terminar, quiero leerles esta ilustración para comprender un poquito, para que quede clara la idea de hoy, hermanos. Hace algunos años, en un pequeño pueblo de montaña, un joven médico recién graduado, llamado Mateo, fue enviado por el Ministerio de Salud para hacerse cargo de una clínica rural allá. Mateo no se sentía preparado, había estudiado, sí, pero la realidad de aquella comunidad, sin hospitales cercanos, era más grande que él, que su experiencia y conocimiento, a pesar de estar bien preparado. El día que llegó a ese lugar, el director regional le entregó un maletín con instrumentos, un manual de procedimientos y una carta sellada. Le dijo, esta carta lleva mi firma y el sello del ministerio. Dice que usted ha sido designado como médico jefe de esta zona. Si alguien duda, muéstrele esa carta. Y recuerde, no está solo. Le voy a asignar a este señor, don Elías, le vamos a poner, un enfermero de experiencia que lo va a acompañar todo el tiempo. Es un hombre fiel. Mateo guardó la carta en el bolsillo de su bata de médico y empezó a trabajar. Los primeros días fueron duros, varios ancianos del lugar lo miraban con desconfianza. Este muchacho murmuraba, ¿qué va a saber él de nuestros achaques si casi no le ha salido la barba? La gente murmuraba, criticaba, y un día, después de una curación complicada que hizo, uno de los líderes le dijo,
en público: joven, ¿usted de verdad cree que va a venir a curar o salvar o cambiar este pueblo? Mateo sintió que las palabras lo estaban aplastando, destruyendo. Esa noche en su cuarto solitario se derrumbó, triste, metió la mano en el bolsillo buscando un pañuelo y lo que encontró fue la carta del director. La desdobla, la lee en voz baja y dice así: por la presente se designa al doctor Mateo García como máxima autoridad sanitaria. Y entonces él recordó al ayudante, al asistente fiel, a don Elías, el enfermero que siempre estaba listo para ayudarlo. Al día siguiente, los mismos ancianos volvieron. Mateo no discutió, simplemente se puso la bata, sintió la carta en su bolsillo y siguió trabajando. Atendió a un niño con fiebre con la ayuda de su ayudante, lo estabilizó. Semanas después, varios de aquellos ancianos se convirtieron en sus más agradecidos pacientes, porque miró cómo atendía, la dedicación que tenía. Pero Mateo, bueno, las voces del desprecio, hermanos, no desaparecieron del todo, nunca. Pero Mateo no vivía para callar esas voces, vivía para cumplir su misión que le había confiado quien lo envió, siempre recordando su identidad a la hora de chambear, siempre recordando. Amados hermanos, Saúl es en esta ilustración, el rey Saúl es en esta ilustración Mateo. Y Mateo eres tú. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú tienes una autoridad de parte de Dios. Tú eres amado por parte del cielo, por Dios, pues. Entonces, Mateo, en esta ilustración eres tú. La carta no es un papel en realidad. En esta ilustración es un papel, pero la carta son las señales que Dios te ha confirmado en tu vida. Te puso una iglesia, te puso un perfil, un carácter, ¿verdad? Te pone oportunidades para demostrarte a ti mismo que hay cambios en ti, que hay transformación en ti. Es lenta, es poca para ti, pero es suficiente para Dios, ¿verdad? Y también siempre puso a alguien para que te asista. Siempre hay críticos, pero siempre hay alguien que te apoya cuando se trata de hacer el bien, de hacer lo bueno, sobre todo de hacer la voluntad de Dios. Siempre hay alguien, y tienes que comenzar a mirar a esa gente, a los que están contigo, no a los que no están, no a los que tú quisieras, a los que Dios puso en ti, en tu camino, en tu vida. Valóralos y reconoce que Dios está contigo, que eres quien Él dice que realmente eres, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, hermanos, es: ¿dónde está puesta mi confianza hoy para seguir adelante, para trabajar, para luchar, para hacer la voluntad de Dios, para servir a Dios, o para hacer lo que yo sé solamente yo, que Él me está llamando desde que me convertí? Porque cada quien tiene un llamado especial y único, hermanos. A lo mejor alguien lo llamó a hacer panes y no está haciendo panes. A lo mejor alguien lo llamó a dar y no está dando. A lo mejor alguien lo llamó a servir, ensuciarse las manos, y no está ensuciándose las manos. A lo mejor alguien lo llamó a ser líder, pastor o maestro, y no está preparándose para eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos: ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Verdad? ¿Existo para trabajar, para comer y para sobrevivir? Nada más. ¿O existo para trabajar, para comer y para hacer la voluntad de Dios? ¿Recibí el cetro y el reino, o recibí el cetro, el reino y el espíritu de Dios, que es diferente? Entonces tengo que preguntarme: ¿tengo que confiar en la opinión de aquellos que me critican y que me menosprecian? ¿O tengo que confiar en la palabra de Dios que me dice quién soy en Cristo?
Cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron y la voz del Padre resonó: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús no tenía dudas de quién lo envió, y aún así también a él lo menospreciaron. Dijeron: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Lo llamaron comilón, amigo de pecadores. Pero él cayó ante sus acusadores, hermanos. No se defendió. Se enfocó en su llamado, en su obediencia de llevar la cruz. Dios lo resucitó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, hermanos. Ese es nuestro Cristo. Y nos injertó en él. Nos hizo uno con él. Entonces, el mismo Dios, hermanos, porque vamos a orar ya, que cambió el corazón de Saúl, es tu Dios. Mañana, cuando te enfrentes a la semana, a tu diario vivir, a tus batallas, ponte de pie y recuerda quién eres en Cristo, ¿verdad? El que te llamó es fiel, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque tu llamado es irrevocable, Padre. Tu respaldo nunca falla. Ayúdame en los días de duda, de crítica, de menosprecio, incluso cuando nuestra propia mente nos dice que no servimos para esto. Ayúdanos a recordar, Padre Santo, esa carta en el bolsillo que está sellada con la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo está allí con nosotros, Padre. Ayúdanos a callar confiadamente ante la oposición, las dificultades, y ayúdanos a ser fieles caminando tomados de tu mano, Padre. Ayúdanos a mirar la obra tuya en nosotros totalmente cumplida, Padre. Y permítenos ser una iglesia viva, oh Dios, que no solamente recibe el rango, el título de hijos, sino que recibe el Espíritu Santo y lo acepta y se deja inspirar por Él, se deja guiar por Él hacia el perdón, hacia el amor, hacia el gozo, hacia la humildad, hacia el servicio, hacia la amabilidad, hacia la obediencia de la voluntad de Dios, Padre. Ayúdanos a gozarnos, Padre, a dejar de darle solamente el oído a lo negativo y comenzar a escuchar tu palabra, tu voz acerca de lo que soy, acerca de mi identidad, Padre. Bendice a este pueblo, que es un pueblo santo, es un pueblo llamado, es un pueblo pilar, es un ejemplo y una luz para este mundo, Padre. Es la sal de la tierra. Dale firmeza, oh Dios, de carácter, pero de un carácter cristiano, Padre. Dale fortaleza, Padre, mediante tu gracia, para permanecer fiel y perseverante en las dificultades, en los tiempos difíciles, Padre. Ayúdanos a cruzar la meta, Padre, alcanzar la meta en Cristo. Bendícelo, Dios, bendice a tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús, amén.